Cordial saludo aprendices. En esta oportunidad vamos a mirar el tema de pasado simple. Para ello vamos a ver algunos ejemplos y cómo se forman las oraciones tanto positiva, negativa y pregunta. ¿Cuándo lo usamos? El pasado simple se usa al hablar de las siguientes acciones. 1. Una acción finalizada que no tiene conexión con el presente. Número 2. Acciones repetidas en el pasado. Y número 3. En narraciones, historias o al hablar sobre eventos históricos. Aquí hay un ejemplo de Egan Bernal. Dice, Egan Bernal won le Tour de France in 2019. Egan Bernal ganó el Tour de Francia en el 2019. ¿Listo? Es algo que pasó en el 2019 y ya ganó. Si quiere volver a ganar, pues tiene que hacerlo este año, pero en el 2019 él fue la persona que lo ganó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es ubicar el verbo ganar, ¿sí? Vamos a hablar de ganar. Ese es el verbo ganar, win. Pero ¿qué vamos a utilizar en esta tabla de verbos? Recuerde que usted debe buscar la tabla de verbos. A veces la encuentra en su diccionario. Si no, la puede buscar en Google, que ahí aparecen varias tablas. Vamos a utilizar la tabla, el verbo que está en la mitad. En este caso acá está de color rojito, que es el verbo que vamos a poner aquí en pasado para las oraciones afirmativas. Vamos a ver otro ejemplo afirmativo. Mariana Pajón won gold medal in Rio 2016. Mariana Pajón ganó medalla de oro en Río 2016. ¿Qué verbo vamos a utilizar? El de la mitad. Este de la mitad. Para oraciones que afirmativas. Nos vamos a ir con otro ejemplo afirmativo. Bueno, acá nos vamos a ir con el verbo comprar. Ronaldo bought a new car. Ronaldo bought a new car. ¿Cuál es el verbo que vamos a usar? Este de la mitad. Este y este son iguales, pero este se va a utilizar en presente perfecto. Este es otro tiempo, todavía no lo vamos a mirar. Vamos a utilizar este de la mitad, lo vamos a poner acá y quedan oraciones afirmativas. Ahora nos vamos a ir con negativas y preguntas porque se maneja otro verbo. Bueno, ese es el mismo. Ronaldo bought a new car. Entonces, este bought, el de la mitad, se utiliza acá arriba. Entonces, cuando vamos a hacer oraciones negativas y preguntas, vamos a utilizar el auxiliar did. Bueno, vamos a ver una oración positiva, negativa y pregunta. Egan Bernal won le Tour de France in 2019. Esta es la oración positiva. Aquí no va el did porque la oración es positiva. ¿Cuándo va el did? Cuando la oración es negativa o cuando es pregunta. Y este es el orden. Egan Bernal did not win. Entonces acá el verbo cambia y ahora el verbo está en presente. Tenga en cuenta que acá estaba en pasado, ahora está en presente. Win le Tour de France in 2019. Egan Bernal no ganó el Tour de Francia en 2019. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una pregunta. ¿Ok? Ahora, lo que tengo que hacer es guiarme de la oración negativa. Este auxiliar que está acá lo voy a mandar de primero. Y aquí lo mando de primero. Aquí. ¿Y qué elimino? Elimino el not. Y ya queda una pregunta en pasado. ¿Ok? Esa es la forma para hacer negativas y preguntas. Una clave que para que tengan en cuenta acá, cuando utilizo el auxiliar did, el verbo va en presente siempre. Aquí hay un did, acá hay un did, y el verbo en presente lo voy a poner acá en su respectivo lugar. ¿Listo? Siempre que vaya el did, el verbo debe ir en presente. Esa es la clave. Si el did no va, pues voy a utilizar el pasado en oraciones afirmativas. Hay excepciones, chicos. ¿Qué excepción hay a todo lo que les acabo de decir? El verbo to be. El verbo to be es siempre la excepción a las reglas
porque este ya no va a utilizar el auxiliar. Y el be lo vamos a utilizar de la siguiente manera. La conjugación, el was y el were. El was va para una persona, me incluyo ahí como una persona, y el were. ¿Ok? Bueno, y el were va para dos personas o más. Vamos a ver estos ejemplos. Andrés was 10 years old in 2002. Andrés tenía 10 años en el 2002. Para la oración negativa, ¿qué hago? Le agrego el not, ya quedó negativa. Y para la pregunta, el was que está aquí, pues lo pongo de primero y ya quedó la oración en pregunta. Entonces, revisen muy bien que en esta oportunidad con el verbo to be no va el did por ningún lado. Es la única excepción, el verbo to be. De resto, todos los otros verbos sí utilizan el did en las oraciones negativas y en las preguntas. Vamos a ver otro ejemplo. Andrés y Diana were. ¿Por qué were? Porque were, recuerden que va para dos personas o más. 10 years old in 2002. Para hacer la oración negativa, agregamos el not a la oración positiva. Aquí le agregamos el not, lo pongo acá, ya quedó negativo. Y para la pregunta, ¿qué hago? Este were lo pongo de primero. Entonces quedo de primero aquí, después el sujeto y después el complemento. Entonces recuerde que el verbo to be no usa el auxiliar did. No lo usa nunca. Es una excepción a la regla. Entonces espero que les haya servido este video, chicos. Cualquier duda o inquietud, por favor me la hacen saber. Con mucho gusto los ayudaré. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.